días. Voy a empezar con un tópico, pero que en este caso es verdad, que es agradecer a quienes me han invitado aquí. Yo tengo una relación antigua con el Cervantes y, de hecho, tuve el placer, junto con algunas de las personas que están en esta casa, de participar en la primera puesta en la red de una institución oficial española, que fue el Centro Virtual Cervantes. Ni que decir tiene que tengo unos vínculos muy grandes con la casa. En segundo lugar, esta es mi primera intervención real después de una época en la que he estado condenado a las videoconferencias, grabaciones, podcast y demás. Y me pone muy contento estar aquí. De hecho, estaba yo pensando que quizá la videoconferencia es a la intervención real como el libro electrónico es al libro. Bueno, lo podemos ir explorando. En cualquier caso, es un placer para mí estar aquí. Lo que voy a presentar es no tanto una experiencia concreta, que también, que es la experiencia que tuvimos en un estudio que se llevó a cabo en la red de bibliotecas de la obra social de Caja Madrid, en el cual hemos estado el último año y medio así, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Francisco Giner de los Ríos, sino, más que nada, el efecto que ese estudio dejó en los planteamientos que, digamos, venía teniendo al respecto. Por adelantar muy rápidamente qué es lo que este estudio dejó en mí, pues tengo que decir que fue sobre todo una visión aún más poliédrica de lo que tenía sobre lo que hace la gente en relación con la lectura en pantalla y con los lectores electrónicos. Es decir, en la experiencia esta, la biblioteca prestó una serie de lectores durante un periodo de 4 meses, ofreció una investigación, un conjunto de webs para descarga, dio una serie de obras precargadas, etcétera, y lo soltó a los usuarios. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron los usuarios? Pues una primera respuesta es que hicieron lo que les dio la gana. Lo usaron para lo que querían, para lo que podían, por medios legales, por medios ilegales. Esto es una cuestión que hemos visto en la tecnología una y otra vez. Sin ir más lejos, un caso como el de Twitter. Bueno, Twitter, que es una mensajería breve, pero ¿qué hace con ella la gente? Pues lo que quiere y va haciendo muchas cosas. Con los libros electrónicos está ocurriendo algo por el estilo. Pero lo que yo me planteaba ya desde el objetivo primario de este estudio es qué es lo que puede aportar a la biblioteca, o incluso, si es interesante o si es juicioso, introducir estos aparatos en el seno de la biblioteca, que en el fondo sería nuestra primera pregunta. Es decir, estamos en una situación general, las bibliotecas siempre, de carestía de recursos, ahora todavía más. ¿Debemos o no debemos, o deben o no deben las bibliotecas incorporar estos artefactos? Y si deben, ¿por qué? ¿Y con qué fines? Este es un poco, de hecho, yo creo que es el origen, debería ser la primera pregunta. Los lectores electrónicos nos acompañan desde hace ya más de una década y, sin embargo, ahora es donde estamos viviendo una presión de consumo y de uso como nunca hemos visto. Bueno, la biblioteca debe responder a esta presión, que es realmente una presión de consumo. ¿Tiene algo que aportar? Bueno, para contestar a estas preguntas de forma un poco global, lo he formulado en forma, digamos, gráfica y de resumen conceptual, con lo que he llamado la triple matriz de la lectura. En la idea de que, como bien señalaba Emilio, pues las prácticas de lectura son muy variadas y en ellas, con sus raíces históricas en muchos casos, se mete un dispositivo nuevo. Bueno, yo lo he planteado en un triple eje, que en realidad y muy probablemente debería ser mucho mayor, pero tampoco se puede visualizar nada mucho más allá de esto, en la cual tendríamos en un eje los soportes de lectura, en otro eje los géneros o las modalidades y en otro eje los fines de la lectura. Bueno, voy a presentar los soportes. Serían, el primero, el libro, la pantalla de un ordenador o de un portátil, un libro electrónico tipo Kindle, Sony, Tagus, etcétera, la tableta, un iPad o similar y los smartphones. Bueno, esto
es, digamos, la paleta de recursos con los que, digamos, contamos como soportes para leer. Géneros o, digamos, modalidades. Bueno, estaría prensa tipo contenidos de actualización constante, referencia y consulta, ficción y obras de tipo científico-técnico. Bueno, aquí tenemos un primer cruce entre las modalidades o géneros y los soportes. Y los fines, que desde el punto de vista del proyecto en el que estuvimos y desde muchas prácticas de las bibliotecas es una de las primeras cuestiones que surgen también. El fin de estudio o memorización, clarísimo, sobre todo en ciertos sectores de edad y en general para todos los usuarios. La producción, es decir, la lectura como vía para crear otros textos, ya sea con fines de estudio, con fines de producción científica, etcétera. Y por último, y simbolizado en estos globos que flotan, la lectura por fruición, la lectura de evasión. Bien. Esto sería la triple matriz. Entonces, aquí tenemos, pues, 6 por 4 por 3, tenemos una sesentena de nichos en los cuales deberíamos ver para cuáles son válidos los artefactos dedicados de lectura o las tabletas, los ordenadores o los libros. Bien. El primer cruce de géneros y soportes nos dice algo que ya sabemos y que la historia de la edición está marcando, que es que los géneros que dependen más de la actualización, el caso extremo sería la prensa, pues tienen, como es lógico, en toda la batería de aparatos electrónicos su lugar natural. Entonces, está ahí desde la gente que lee el periódico en el iPhone a los que lo leen en pantalla. La consulta y referencia se ha ido claramente también, en detrimento de las líneas editoriales clásicas, hacia los soportes electrónicos. La ficción. Bueno, aquí nos empezamos a encontrar con una disparidad. Los sujetos que estaban en nuestros paneles, cuando hablaban de lectura, lo que para algunos es casi la lectura por antonomasia, que es la de ficción, recalcaban mucho conceptos como la comodidad y la asimilación física de los objetos de lectura. Es decir, no era tanto leer por leer, cosa que uno puede hacer, por supuesto, en la pantallita de una BlackBerry, como de apropiarse el artefacto de lectura, y ahí se extiende toda la tipología de formas de leer, que van desde el sofá hasta tumbados en la cama, etcétera. Bien, aquí el libro tiene claramente un nicho de lectura. También lo tienen los libros electrónicos, de manera, digamos, a veces sorprendente. Las personas que estaban en nuestro panel de estudio eran personas que viven en la periferia de Madrid y que viajaban mucho, y lo que más les gustaba es el hecho de poder sujetar el libro con una sola mano. Bien, hay aquí algo en lo cual uno no habría pensado, pero que resulta que sí, que la gran ventaja que le veían al libro electrónico no era que pudieras llevar 1.400 obras, es que podías ir agarrado en el autobús y llevarlo en la mano y pasar la página con un golpecito. Bien. Abro aquí un paréntesis para decir que realmente lo mejor que podemos hacer desde nuestros centros y desde nuestros lugares de estudios sobre estos temas es trabajar con los usuarios y trabajar de forma extensiva, porque bueno, siempre hay sorpresas y siempre nos enseñan muchas cosas. La otra sorpresa curiosa que me llevé era la ventaja de los libros electrónicos en las madres lactantes, a las cuales, por supuesto, faltan muchas manos para alimentar a su hijo, y el libro electrónico se colocaba en un pedestal y se cambiaba de página. Bien, estas son las realidades de la lectura. En la literatura científico-técnica nos empezamos a encontrar con restricciones. Por ejemplo, las restricciones de los libros electrónicos, que quizás en el futuro ya no existan, concretamente de formatos como EPUB y demás, en representaciones de fórmulas complejas y demás, pues puede hacer que sea mejor trabajar con un ordenador para gran parte de la literatura científica, por ejemplo, en PDF. Bien. Desde el punto de vista de los fines, empezamos por la memorización.
La memorización es una cuestión muy curiosa y los datos que van apareciendo por todas partes empiezan a indicar que se memoriza mejor leyendo sobre papel. Bueno, aquí hay varios aspectos que no podemos más que repasar por encima. Cuando uno lee para memorizar, es decir, cuando uno estudia, hay aspectos muy claros de subrayados, marcados, comentarios, glosas marginales, etcétera, que se van haciendo desde hace mucho tiempo y que no se pueden hacer directamente en ciertos soportes o que se hacen de forma demasiado compleja. Esto se une a que muchas personas, yo diría que la mayoría, tienen una práctica muy espacial de la lectura y del estudio. Es decir, la gente es capaz de, cuando memoriza, recordar luego que esto estaba en la parte izquierda de la página y yo lo subrayé en rojo. Bueno, esta espacialidad es una de las cosas que más se pierden en la mayoría de los soportes electrónicos. Bueno, he aquí, y concretamente para la memorización, como el papel, yo diría que está en una posición muy clara. El trabajo creativo, es decir, el leer un artículo para sacar una cita, leer un libro para hacer una glosa, combinarlo en el seno de un artículo y tal, se sigue haciendo en el ordenador en el mejor sitio posible. Es decir, la gente que tiene que leer para producir, en las tablets es posible, pero convirtiéndolas, dotándolas de, por ejemplo, teclados anexos y cosas por el estilo, es posible que se puedan convertir en herramientas eficientes de producción textual, pero hoy por hoy, si lo que se quiere es leer, extractar, recoger, copiar y generar cosas, sería el ordenador clásico, lo que iría mejor. Y para la literatura de evasión, que es, digamos, típicamente la ficción, pero también podrían ser otros géneros ensayísticos y demás. Bueno, lo que decía antes, las cuestiones como la apropiación del soporte de lectura, las posturas, la comodidad y demás hacen que sean los lectores dedicados más simples y los libros en papel. Bien, voy a pasar a describir ahora un poco el contexto del estudio que hicimos para la obra social de Caja Madrid en el contexto de esta triple matriz. Bueno, nosotros nos centramos sobre dos franjas, jóvenes profesionales de 30 a 35 años y adolescentes 15 a 18. Eran dos franjas muy interesantes y que han estado presentes en otros estudios porque, bueno, los adolescentes están en una de las encrucijadas de la lectura y los profesionales de esta edad permiten mostrar juntas muchas tipologías de lectura, la de evasión, la de formación, la de consulta, etcétera. Los datos que voy a pasar rápido los pueden encontrar en la web. Si entran en mi sitio y ponen en el buscador Caja Madrid, llegarán a este resumen, o sea que los voy a pasar un poco rápido. Fueron 147 usuarios y sumaron más de 17.000 días de experiencia. Se reunieron 100 y pico encuestas, se encuestó también a los bibliotecarios y hubo 4 grupos de discusión, que es la metodología que ya digo que fue la que tuvo unos resultados más ricos, en el sentido de que fue donde afloraron en la conversación abierta cuestiones en las que no habíamos pensado muchas veces, aparte de otras que sí, ¿no? Bien, desde el punto de vista de las conclusiones para la biblioteca, vamos a ver, este era el contexto de una biblioteca, digamos, popular, bibliotecas situadas en la periferia de Madrid con un público muy variopinto, de no mucha capacidad adquisitiva, y que bueno, recibieron con muy buenos ojos los lectores electrónicos y empezaron a leer en ellos. Primera conclusión curiosa, los que más beneficios sacaban en cuanto a cantidad y velocidad de lectura eran los que se consideraban los bibliotecarios que les atendían, digamos, menos lectores. Es decir, la gente que era muy buena lectora leía igual de bien, igual de rápido sobre un libro electrónico, concretamente sobre este papir, que en el libro en papel. Sin embargo, los que leían
Los que se consideraban menos lectores, el libro electrónico les daba un plus, no sabemos exactamente por qué o cómo, pero leían más rápido o tenían esa sensación. Bien. El problema claro que surgió, como surge en cualquiera de estos contextos. Las descargas de las obras que pusimos a su disposición en una serie de sitios web, más la gestión de la protección anticopia o DRM y, en general, la orientación en el seno de las webs donde estaban las obras fue considerada como muy negativa. Es decir, la gente recibía su reader, iban a las webs y se empezaban a encontrar con que no bajaba la obra, con que bajaba y no se podía dar de alta, con que luego no la podían abrir, etcétera, etcétera. En fin, lo que cualquier usuario ha ido viendo, unido a la pobreza. Esto era hace aproximadamente un año, pero aunque ha ido mejorando, sospecho que se sigue percibiendo como una oferta pobre. Y al final, en el caso sobre todo de los adolescentes, quizá también el de los profesionales, aunque no lo dijeron tanto, acababan buscando las obras en descargas ilegales y en los formatos más usuales y leyendo y releyendo, que es una cuestión muy curiosa y que surgió también, pues lo que leen y releen los adolescentes, es decir, lo que ellos llaman las historias de amor paranormal, es decir, pues Crepúsculo y cosas de esas. Bueno, los que ya habían leído sus amores paranormales volvían sobre ellos con gran fruición y tal. Bueno, aquí hay que mencionar una cosa desde el punto de vista de la biblioteca, y esto sí que era un factor diferencial, que es el siguiente. En el caso de los bestsellers, es decir, de los libros que leen todos, quizá porque todos los leen, y sencillamente porque gustan mucho, en las bibliotecas hay un cuello de botella claro, que es la cantidad de ejemplares disponibles y lo que tarda la gente y tal. Bueno, con lo que soñaban estos usuarios muy lectores y miembros de estas bibliotecas era con una oferta de libros, sobre todo de ficción y sobre todo de bestseller, que fuera inagotable, que no tuvieras que esperarte para leer la obra X a que terminara otro o a que terminaran los otros 5 que lo tenían. Y esto quizás era el factor más claro que había. Bien. Desde el punto de vista de la biblioteca, si uno entra y decide que en el contexto de esta matriz de lectura está interesado porque sus usuarios van a ocupar alguno de los nichos donde puede funcionar bien la lectura electrónica, la elección del soporte es clave. Es decir, en el caso de los libros electrónicos, sobre todo. Había aspectos que sabíamos que eran torpes, pero no sabíamos hasta qué punto ponían de los nervios a los usuarios, como el lapso de tiempo en refresco de la página, que les impedía leer, hacía que no estudiaran bien los que intentaron estudiar ella, etc. Es decir, la elección de un dispositivo debería ser clave y, aparte de las cuestiones clave de lectura, tamaños de letra que usaba, la gente los cambiaba mucho. Enseguida se hicieron con la lectura en apaisado, con el aumento de cuerpo de letra, etc. El lapso de refresco de la página, clave, y el hecho de que no cierre en negro. Eso les ponía también desconcertados. Bien. Sobre la oferta de libros electrónicos en las bibliotecas, muy probablemente la biblioteca no puede hacer nada directamente. Quiero decir, ahí estamos en manos de los editores, de las plataformas, puede que articulen y puede que no medios de préstamo a las bibliotecas, puede que haya y puede que no las obras que nuestros usuarios quieren leer. Ahí, lamentablemente, no podemos hacer nada. Bueno, podríamos levantar la voz y pedir, igual que otros colectivos, pero yo creo que no está claramente, digamos, en nuestras manos. Para terminar, yo diría que la visión más importante en esto, como en otros muchos aspectos, es doble. La primera parte es ¿para qué? O sea, ¿para qué querríamos lectura digital en nuestras bibliotecas? Y, en segundo lugar, los cómo. Es decir, dentro de este universo riquísimo de la lectura y de las finalidades distintas y de las distintas tipologías, ver nuestros usuarios qué es lo que van a necesitar más o qué es lo que nosotros les vamos a proponer porque sabemos que es mejor para ellos, sería la otra forma de verlo. Y, en último extremo,
quedarnos en la medida de lo posible al margen de las presiones empresariales hacia el consumo que nos rodean por todas partes y, con un criterio profesional, decidir qué es lo mejor para la lectura de la gente que está con nosotros. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.